This is a song I wrote with my good friend, Aaron Schust. Welcome to Jerusalem, brother. The one who calms a raging storm, the one who walks upon the sea, earth and heaven are your own, yet you're watching over me. How majestic is your name, 'cause there is none like you. There is none like you. Together we proclaim the power of your name. There is none like you. Who can stand before your throne? Your kingdom will forever reign. We will sing a song of praise to the ancient of days. There is none like you. There is none like you. Together we proclaim the power of your name. There is none like you. Oh, there is none like you. There is none like you. Together we proclaim the power of your name. There is none like you. How majestic is your name. How majestic is your name. How majestic is your name in all the earth. Sing it with us together. How majestic. How majestic is your name. How majestic is your name. How majestic is your name in all the earth. There is none like you. There is none like you. Together we proclaim the power of your name. There is none like you. There is none like you. There is none like you. Together we proclaim the power of your name. There is none like you. Oh, how majestic is your name. How majestic is your name. How majestic is your name in all the earth. How majestic is your name. How majestic is your name. Together we proclaim the power of your name. There is none like you. Qué hermosa canción para el inicio de este Shabbat y el último del año judío, el último del año hebreo. Mi querida familia, Shabbat Shalom para todos ustedes. Estamos a escasos 2 días, desde ya el día domingo en la noche. Estamos empezando ya el nuevo año hebreo, el nuevo año civil. Ya vamos a hablar un poquito acerca de ese tema para que nos podamos ir conectando, ¿no? Vamos a entrar al año 5783, de acuerdo a la tradición judía del calendario, del calendario hebreo. Entonces, pues, estamos ya 28 del mes de Elul, mi querida familia. Estamos a escasos, como les decía, 2 días de iniciar ya Rosh Hashanah, que se conoce en hebreo como Rosh Hashanah, que significa el inicio o el año nuevo.
¿ok? Y pues también se celebra en la mañana de ese día Yom Teruah. Tenemos una celebración, tenemos un Moedim, ¿ok? Entonces tenemos ya pues que alistarnos para estas celebraciones, ¿sí? Para poder conmemorar Yom Teruah, Yom Kippur y Tabernáculos, que se conoce como las bodas del Cordero o la fiesta de las enramadas. Así que estamos de fiesta, hermano, bueno, no vamos a estar de fiesta en 10 días, pero vamos a estar pues celebrando sobre este tiempo los Moedim de otoño, ¿ok? Se conocen como las santas convocaciones de otoño. Así que tenemos Yom Teruah, que es en donde nos invita el Eterno a que escuchemos el sonar del shofar. Y también tenemos Yom Kippur, en donde el Eterno nos llama para perdonar nuestras faltas. Yom Kippur, ¿ok? Y estamos entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, en un intermedio de 10 días que son 10 días de asombro, ¿sí? Y luego, pues después de 5 días de Yom Kippur, tenemos ya la fiesta de tabernáculos el 15 de Tishrei. Así que tenemos el 1 de Tishrei, Yom Teruah, el 10 de Tishrei, el primer mes civil, que tenemos allí Yom Kippur, y en el 15 tenemos la fiesta de las enramadas, que dura 8 días. ¿Sí? Bueno, es bastante extenso el tema de las festividades. Hoy nos llama vamos a decir, pues la penúltima porción del año. Estamos a escasas 3 porciones, incluida la de esta semana, que es Nitzavim. Esta se estudia separado con Vayelech, que es la que vamos a estudiar la próxima semana, el próximo Shabbat. Y corresponde pues a estar firmes. Nitzavim significa estar firmes, pero toda la congregación. Y eso pues ya debe más o menos a ustedes conectarlos con, hermanos, con aquellas expresiones en donde todos estaremos delante del Padre y pondremos, pues dice, y nos arrollaremos delante de Él. Dice, todos seremos llamados a juicio, hermano. ¿Ok? Así que esta porción es una porción en la que vamos a ir viendo cómo se va pareciendo un poco a aquella profecía en donde todos estaremos delante del Padre y daremos cuenta de nuestros actos, sean estos buenos o malos, grandes o pequeños, y seremos recompensados por nuestras obras. Entonces, la porción de hoy, mi querida familia, en esta Shabbat, corresponde a Deuteronomio, capítulo 29, desde el versículo 9 hasta Deuteronomio 30, versículo 20. ¿Ok? En las Biblias hebreas. En las Biblias cristianas estamos hablando a partir del versículo 10, no el 9. En los hebreos, el 9. En las Biblias cristianas es el versículo 10. ¿Ok? Para que no se vayan a confundir, porque voy a comenzar leyendo algo y usted va a decir, y eso no dice en mi Biblia. ¿Qué Biblia está leyendo, hermano? Bueno, pues estamos leyendo una Biblia hebrea y por eso les anticipo que yo voy a comenzar mencionando el versículo 9, pero en su Biblia es versículo 10, si es que tiene una Biblia cristiana, cualquiera de esas versiones que usted tenga allí, sea Reina Valera, sea la Biblia de las Américas, sea la Biblia de Jerusalén, cualquier Biblia católica o evangélica o cualquier Biblia protestante, usted va a empezar en el versículo 10. ¿Ok? Así que esta porción habla de la futura redención de Israel. ¿Sí? Moisés advierte sobre el exilio y la desolación de la tierra que ocurrirá si el pueblo abandona las leyes divinas y profetiza al final lo siguiente: retornarás a Elohim, aunque tus desterrados estén en el extremo del cielo. También de allí te reunirá Elohim y te traerá a la tierra que tus padres poseyeron. Así que esto es una promesa, hermanos. Esta es una promesa hermosa que nos está haciendo el Eterno. Y vamos a ver, bueno, ¿para quién es esta promesa? Vamos a leer hoy quiénes son los que se paran delante del Eterno para escuchar estas palabras proféticas que el Eterno le va a dar a este pueblo. ¿Quiénes conforman el pueblo de Israel? Y hoy vamos a entender que hay 3 grupos. Aquí hay 3 grupos que se van a presentar delante del Eterno para escuchar estas palabras. Vamos a escuchar al Eterno estas palabras ¿de qué? Son palabras, hermano, de consuelo, porque Él ya conoce de antemano que este pueblo le sería infiel. Este pueblo, el pueblo de Israel, a pesar de haber visto todas las maravillas al salir de Egipto, a pesar de haber pasado 40 años en el desierto con Moisés,
cuando entra a tierra prometida, hermanos, es un pueblo que se desbanda. Es un pueblo que desafortunadamente no tiene buen juicio y no tiene, desafortunadamente, de parte de los levitas una buena instrucción. Así que se comienza a perder esa conexión con el Eterno y se comienzan a asimilar con estas costumbres paganas de las tierras a las que llegaron, a la tierra de Israel. Así que pues vemos que Josué no logró, el mismo Pablo nos habla acerca de eso, que él no logró conseguir la conquista de todo el territorio, sino que se hizo una conquista a medias. ¿Producto de qué? Producto de la falta de fe del pueblo y la falta de compromiso con aquello que Dios les había dado como una tarea. Solo tenían que ir a una tarea, solo tenían que ir a conquistar la tierra, hermano, solo tenían que ir a poner su pie en ella, ¿verdad? Ser valientes y esforzados, eso era todo lo que tenían que hacer. Pero desafortunadamente este pueblo, hermano, se convirtió en un pueblo cómodo. De hecho, eso lo leímos en unas porciones anteriores. Este pueblo se hizo cómodo y comenzó a cultivar la tierra, a disfrutar de todas las riquezas de la tierra y se olvidó del Eterno. Pensó este pueblo que toda su riqueza fue producto de su esfuerzo. Todo lo que tenía era producto de su gran esmero y dedicación y sabiduría en el cultivo de la tierra. Pero olvidaron, hermanos, que el que proveía la lluvia, el dueño de la tierra, primero que el dueño de la tierra era el Eterno, que el que proveía la lluvia era el Eterno. No eran esos dioses paganos que ellos tenían en ese lugar al que iban allá. Así que le estuvieron rindiendo culto ellos durante muchos años a unos dioses que eran dioses de palo, dioses de piedra, como dice aquí, dioses de acera, de madera, ¿verdad? Y no le estaban rindiendo culto al Dios verdadero. Así que ese también es un llamado para nosotros. Y vamos a ver por qué esta profecía y esta promesa de redención, hermanos, es una promesa que nos atañe a todos, ¿verdad? No voy a tener muchas palabras hoy, son 2 capítulos que vamos a leer, ¿verdad? Pero solamente vamos a hacer una pequeña explicación, no vamos a extendernos mucho, ¿ok? Les ofrezco eso, ya no vamos a quedar hasta muy tarde, solamente vamos a llegar hasta las 11 de la noche, así que si tiene tiempo, pues no hay ningún problema. No, bueno, así que bueno, pues estamos entonces entrando al capítulo 29 de Deuteronomio, mi querida familia, mi querido Freddy, estamos ya en el capítulo 29, versículo 9. En tu Biblia posiblemente estamos en el capítulo 29, versículo 10. ¿Ok? Pero también quería compartirles una reflexión de parte de una gran amiga de Mariela que quiero compartirles a ustedes para que la leamos, ¿no? Esto lo enseñó en unas clases el año pasado y pues me pareció extraordinario poderles compartir a ustedes, de parte de la Morán Mariela Pérez Rosas. Dice, de forma dramática, Moisés reúne al pueblo, a todo el pueblo, líderes, tribus, ancianos, funcionarios, hijos, esposas, extranjeros, en el campamento, desde el leñador hasta el sacador de agua. Pero vamos a ver qué significa esto, vamos a estudiar un poquito más de esto, ¿no? Dice, desde el leñador hasta el sacador de agua. Todos, no faltó nadie, absolutamente todos estaban allí de pie, firmes. Y vamos a ver qué significa estar firme de pie ahí también, ¿no? Dice, para renovar el pacto antes de su entrada en la tierra. Así que aquí, hermano, existe una renovación de un pacto, un nuevo pacto. ¿Que se está haciendo con quiénes? Con aquellos hijos que entrarían a la tierra prometida, puesto que todos sus padres murieron en el desierto. Las 3 únicas personas de esa camada que están vivas en este momento son Moisés, Josué y Caleb. No hay nadie más. Moisés está un día de morir. Ya este es prácticamente su último discurso. Este es el tercer discurso de Moisés, ¿ya? En donde llama al pueblo a comprometerse con obedecer los mandamientos que Dios les ha dado para que permanezcan en la tierra. Así que la permanencia en la tierra, hermano, el regalo de entrar a la tierra tenía una condición. Y la condición, ¿qué era? La lealtad. Dios solo quería lealtad de un pueblo al que le está regalando una tierra y le está regalando el privilegio de ser el primogénito de él. Imagínense, un pueblo escogido, un pueblo especial, un tesoro especial del Eterno que Él pule, un diamante bruto que Él comienza a pulirlo desde que sale de Egipto, poquito a poquito, ¿verdad? Un diamante hermoso. Israel es la piedra preciosa que el Señor quiere lucir en su anillo, ¿verdad? Ese es Israel. Entonces, les advierte solemnemente, hermanos, que su futuro depende de su fidelidad a este pacto. Este pacto que tiene unas Edot, unos Jukim y unos Mishpatim. Que tiene unos estatutos,
unos decretos y unas ordenanzas. Aquí, si lo rompen, sufrirán la derrota. Todas las derrotas, todas las plagas de Egipto dice que caerían sobre ellos. Y la devastación y obviamente también el exilio. Serían expulsados de la tierra. Sí, pero incluso entonces dice que Dios, dice, la alianza y su promesa permanecerían. Dios es un Dios de pactos que no olvida sus promesas. Y aunque el pueblo sea desobediente, y aunque Él vaya a experimentar el rechazo de su pueblo amado, Él igual va a hacer un compromiso con este pueblo que va a trascender su manera de actuar. Incluso en medio de la dispersión y la desolación, si el pueblo vuelve a Elohim, si el pueblo regresa su mirada al Eterno y vuelve a sentir en su corazón el deseo de obedecer sus mandamientos, dice que Él volverá a ellos y les hará regresar a su tierra. Hermanos, nosotros vamos camino de regreso al Edén, no vamos al cielo, no vamos al cielo, no tenemos nada que hacer allá, ¿sí? Vamos de regreso al Edén, a la tierra que le prometieron a Abraham, ¿sí? A la tierra que le ofrecieron a Isaac y que le ratificaron a Israel, a Jacob. A esa tierra vamos de regreso, hermanos, porque es la tierra que nos prometieron aquellos que seríamos hijos de Abraham, ¿verdad? Abraham no tiene nada que hacer en el cielo, hermanos. Abraham va a heredar una tierra de la que fluye leche y miel, y dice que su descendencia será incontable. Y nosotros seremos y somos parte de esa descendencia por medio de Yeshua, nuestro amado Señor. Él volverá a ellos, dice, y les hará regresar a su tierra. La elección será siempre de ellos. Por lo tanto, ¿qué les plantea? Escoge la vida para que tú y tus hijos vivan. Así que me encantó este extracto de Mariela Pérez y quería compartirlo con ustedes. Una gran maestra con la que también estudio, y pues no es para menos poderles compartir este material, ¿no? El mensaje de Moisés en Deuteronomio 29 habla de la importancia de cumplir los mandamientos establecidos en su Torá oral y las consecuencias de que los israelitas violen su pacto con Adonai, ¿ya? Y las consecuencias de que los israelitas violen, su pacto con Adonai. Y termina con una frase que parecería fuera de contexto. Lo dice, pues, obviamente, en Deuteronomio 29, 28. Así que vamos a entrar, mi querida familia, entonces, pues, a leer. Estos par de capítulos no son muchos, ¿verdad? Lo interesante es que el Eterno aquí dice que va a poner a los cielos y la tierra, al cielo y la tierra, como testigos de este pacto. Es interesante porque ese cielo y esa tierra que fueron puestos como testigos de ese pacto todavía están ahí. Si usted saca la cabeza por la ventana, va a ver las mismas estrellas que se vieron hace 3.500 años. Y si usted saca la cabeza por la ventana, va a ver la misma tierra que estuvo aquí hace 3.500 años. Así que estamos hablando de los mismos cielos y la misma tierra, ¿verdad?, que han sido colocados como testigos con un propósito, ¿sí? Y ahora entenderemos por qué esos cielos y esa tierra esos cielos y esa tierra tienen que ser renovados por una nueva tierra y unos nuevos cielos, ¿ok? Porque ellos, acuérdense, son testigos de ¿qué? La tierra dice que es testigo de ¿qué? Testigo de los homicidios, hermano. Así que no es nada bueno lo que la tierra va a testificar. Ahora entendemos por qué en la ley dice que los testigos son los primeros que deben lanzar la piedra. ¿Por qué entonces van a caer o cayeron sobre Sodoma y Gomorra piedras encendidas de azufre y fuego? Y se espera que lo mismo ocurra en la gran tribulación sobre el planeta Tierra. ¿Ok? Porque ellos, los primeros en lanzar la piedra, son los testigos. Ahora entiende por qué del cielo vienen piedras de fuego y un gran meteorito que hace que todo el agua se convierta en ajenjo. Así que ese es el concepto. Ahora entendemos algunas cositas más. ¿Ok? Así que bueno, quiero pues en esta noche saludar a mis hermanos y a mis amigos que se conectan y que me acompañan. Quiero saludar a Paulinho Edu, que no falta en ningún Shabbat. Pues quiero saludarte, mi querido Paulinho, para mis amigos también, para Álvaro y su esposa, para Belkis,
También para Paulita Bustamante, gracias por acompañarnos en esta noche. Sí, para mi querido ahijado, sí, para mi querido ahijado Bolívar Ruiz y mi ahijada también, Elenita Morales. Gracias por acompañarnos en esta noche, mis queridos hermanos. Sí, todavía sigue esa luna de miel, creo yo, porque la luna de miel, recuerda, mi hermano, que dura un año. Dice que la luna de miel dura un año hasta que la doncella conciba. Así que espero pronto, hermano, ser invitado a ese, pues, a ese nacimiento de esa unión, ¿ok? También pues quiero saludar, mi querida familia, a Mauricio Caúl, allá en Chile. Gracias por conectarte, mi querido hermano. También para Magali Mite, mi hermana, allá en el Cortijo. ¿Sí? Un fuerte abrazo para ti, mi querida Magali, para mi cuñadita que se encuentra al otro lado del río, para Tita Gómez, para mis sobrinos allá, para todos, para Quique, para Joel, para Milena. También quiero saludar a una gran amiga, a Soraya Granite. Gracias, mi querida Soraya, por conectarte en esta noche. Aquí, recuerda, este recuerdo es tuyo. Lo guardo y lo uso con mucha frecuencia. Sí, también quiero saludar a Marlon. Gracias, mi querido Marlon, desde Nueva York, que te conectas con nosotros. Para Alfredo Romero también, gracias, mi querido Alfredito. Para Tania Vite, gracias, mi querida Tania, desde Guayaquil. Nos escribes, Tania, y pues que el Señor bendiga a tu familia y a tus hijas también. ¿Sí? Para mi compita Nelson, gracias, Shabbat Shalom para ti, compita, gracias por conectarte y acompañarnos en esta noche. Y para mi familia política allá en Quevedo, ¿sí? Para mi tía Rosita Angélica Verduga, para su esposo y para mis primos allá, ¿sí? Y para Patricia Vázquez, gracias, mi querida Patricia, por acompañarnos en esta noche. Y pues para todos aquellos que nos acompañan en esta transmisión, un fuerte abrazo y espero que el Eterno nos acompañe también con la lectura. Sí, vamos entonces a entrar directamente a leer el capítulo 29 de Deuteronomio, de Devarim. ¿Sí? Y como les decía, esta porción empieza por indicar que todos deben ponerse delante del Eterno porque Él va a hablar. Algo parecido ocurrió con la primera generación, ¿se acuerdan? La primera generación al pie del monte Sinaí también se para firme toda esta generación y escuchó. En este caso ellos sí escucharon la voz del Eterno allí directamente. Ahora en cambio, hermanos, va a hablar Moisés. Estas son las palabras de Moisés. Y dice en el versículo 9 o 10, ¿no? Dependiendo de la versión que usted tenga. Ustedes todos están hoy en presencia de Adonai, vuestro Elohim, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y los extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca el agua. Entonces aquí estamos hablando, hermanos, de que hay tres grupos que están parados delante del Eterno. Y dice aquí, en esta otra versión que yo suelo usar, la versión de hebrea, dice aquí, todos ustedes se encuentran hoy firmes ante Hashem, tu Elohim, los jefes de sus tribus, los ancianos, los oficiales, todos los hombres de Israel, los niños, las mujeres, el prosélito que vive con ustedes, incluso el leñador y el aguatero. O sea que aquí están delante del Eterno, ¿quiénes? Están el pueblo de Israel, están los prosélitos y también los esclavos. ¿Ok? Así que bueno, ese es más o menos el preámbulo con el que iniciamos esta porción en el capítulo 29, versículo 9. Y vamos pues entonces ahora sí a proceder a bendecir esta palabra para continuar con la lectura. ¿Ok? Y dice, bendigan al Eterno que es bendito, bendito es el Eterno que es bendito por siempre, bendito eres tú, Eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, te lo agradecemos. Amén. ¿Sí? Va a sonar. Y no es el shofar, dice. Okay. Bien, entonces, estamos hablando de que aquí hay tres grupos de personas que Dios está parando delante de él. A los israelitas de sangre, que vienen del linaje de sangre de Israel,
son hijos de, vamos a decir, hijos de padre israelita. En este caso estamos hablando de Jacob, aunque tienen diferentes madres. ¿Ok? Pero estamos hablando de todos aquellos que son hijos de Israel. ¿Ok? El otro grupo está hablando aquí es de los prosélitos. Todos los extranjeros que viven ya como parte del pueblo judío, que vinieron con el pueblo de Israel desde Egipto y que salieron acompañando a este pueblo, ellos también tienen que obedecer estas reglas. Ahora entendamos algo, familia. Quiero que usted entienda que las bendiciones son colectivas. Las bendiciones no son individuales. Por eso es que la falta de uno recaía sobre todo el pueblo. Y la desobediencia de muchos hermanos recaía ya en la maldición para todos. Así que era importantísimo que en donde uno se desviaba, todos tenían que enderezar al que se desviaba, puesto que la maldición que estaba contemplada en este pacto caería sobre toda la nación de Israel, sean estos extranjeros, sean los de sangre, o sean estos prosélitos, o sean esclavos, todos pagarían las consecuencias de la desobediencia, puesto que habrían profanado la tierra. La tierra es la que se profana, entonces Dios los expulsa de la tierra. ¿A quiénes los bota? A todos los que estuvieron parados aquí delante del Eterno y juraron lealtad. Este es un juramento de lealtad, ¿ok? Ellos están jurando que serían obedientes a las órdenes que el Eterno, a las órdenes santas que el Eterno les está dando. Pero ya conocemos qué fue lo que pasó con ellos. Entonces, dice el versículo 12, para establecerte hoy como su pueblo y que Él sea tu Elohim. ¿Sí ven? Tal como prometiera y tal como Él le jurara a tus ancestros, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y no solo con ustedes es este pacto, ¿sí? Concreto. Dice, no solo con ustedes concreto esta alianza, ¿sí ven? No solo con ustedes hago este pacto, ¿sí? Y este juramento, les estoy jurando. ¿A quiénes les estoy jurando? A ustedes, ¿sí? Y dice, no solo con ustedes hago concreto esta alianza y este juramento. Este pacto lo hago con aquel que está aquí, hoy parado delante de mí, ¿sí? Con nosotros, ante Hashem, nuestro Elohim, y también con aquel que no está aquí hoy con nosotros. Así que este es un pacto ¿para quiénes? Para los que vendrían luego. ¿Para cuáles? Para los que nacerían luego de este pueblo, para los extranjeros que llegarían luego, para los prosélitos que llegarían luego, y también para los esclavos, para los que hacían el trabajo de leñador y aguatero. Hermanos, este realmente era un pacto que Dios estaba haciendo con todo aquel que se uniera a este pueblo. Tanto para la descendencia que nacería de estas 12 tribus, como para aquellos prosélitos que llegarían luego de diferentes rincones del mundo, así como para aquellos que estarían en esclavitud, ¿verdad?, rindiendo servicio y culto al pecado y a dioses paganos. Así que esta invitación se hace extensiva para todo el mundo realmente. Ahora entienden por qué el evangelio primero tenía que ser predicado, el evangelio de la venida del Eterno, de la venida del Señor, tenía que ser predicado primero a Israel, luego ¿a quiénes? Luego tenía que ser predicado a Samaria y el resto del mundo, ¿ok? Porque tiene un principio, nace de aquí. Entonces dice, ustedes saben muy bien, ¿ya?, cómo vivimos en Egipto y cómo pasamos a través de los pueblos por los cuales ustedes pasaron. Y ustedes presenciaron sus aborrecibles y repugnantes ídolos, ¿sí?, de madera, de piedra, de plata y oro que ellos tenían, ¿sí? Quizás haya entre ustedes hombre, mujer, familia o tribu, ¿ya?, dice, cuyo corazón se desvíe hoy de Hashem, nuestro Elohim, para ir a adorar a los ídolos de esos pueblos. Está hablando Moisés, hermano, está hablando con palabras muy claras, está hablándole a un pueblo y les está haciendo una advertencia muy concreta, está siendo directo, ¿verdad? No les está adornando en absoluto la reprimenda, ¿no?, el buen consejo. Quizás algunos de ustedes sea cual hierba amarga y venenosa, y que al escuchar las palabras de este juramento se confíe diciendo,
Yo soy salvo, siempre salvo. Perdón, no, soy salvo, siempre salvo, dice aquí. Yo he escuchado eso, hermanos. Aquí está diciendo, y que al escuchar las palabras de este juramento se confiara diciendo, me irá bien aunque haga lo que me dé la gana. Eso es lo que dice aquí en español. Me irá bien aunque haga lo que me dicte el corazón. Ahora entiende por qué a Dios no le agradan las cosas que nacen del corazón del hombre. A Dios le agrada que Dios haga de corazón lo que Dios ordena. Es muy diferente. A Dios le gusta que de corazón se haga lo que Él ordena. No que el hombre haga de corazón lo que a Él le place. Lo que a Él le parece que está bien para Dios. No, Dios el Eterno ha dejado instrucciones claras de lo que a Él le agrada. Cómo tenemos nosotros que comportarnos delante de Él. Por lo tanto, Él no nos está dando la oportunidad de dejarnos guiar por nuestras emociones o por nuestras tradiciones, o por lo que creemos nosotros que le puede caer bien al Eterno, que le puede gustar, ¿verdad? ¿Sí? Hermanos, para agradarle a una persona, usted tiene primero que conocerle. Antes de darle un regalo, ¿no le parece que usted tiene que cerciorarse de saber qué le gusta? Porque ¿qué tal si usted le hace un regalo que no le agrada? ¿En dónde cree que termina ese regalo? ¿Cuántas veces usted ha sido invitado, hermanos, a un matrimonio? ¿Y cuántas veces usted ha regalado algo que al matrimonio no le parece que haya sido lo más conveniente para ellos? Al punto de que tan poco han acertado durante estos años que ahora piden, hermano, que se los den en efectivo. ¿Por qué cree hoy que los matrimonios están pidiendo que todo regalo que se les haga, es más, lo hagas en efectivo? Pero hay otros matrimonios, y aquí es donde quiero que usted ponga esta alegoría en contexto. Hay otros matrimonios, en cambio, que te invitan a ir a un lugar y te dicen, mira, ve, a mí de este lugar me gustaría este juego de ollas, o me gustaría esta nevera, o me gustaría esta cocina. Si vas a regalarme algo, que sea esto, porque esto es lo que yo necesito. ¿Sí entiende lo que están haciendo ellos? Están haciendo lo que Dios está instruyendo también. Si vas a regalarle algo al Eterno, tiene que ser lo que a Él le agrada, no le puedes llevar cualquier cosa. ¿Sí? Por lo tanto, Él nos dice, dentro de el buffet de opciones que tenemos para llevarle, lo que a Él le agrada. ¿Verdad? Si nosotros no le llevamos eso, pues a Él, definitivamente, a Él no le va a gustar la idea de lo que le regalaste. Por ejemplo, tú a Él no le vas a regalar un chancho, hermano, y se lo vas a poner en un altar. Ya sabemos que a Él no le gusta servirse ningún buitre, ningún ratón, ninguna cucaracha, ningún camarón, ningún cerdo como ofrenda en este altar. Dice que en este altar no se debe servir absolutamente nada de eso. Así que aquellos que queremos ofrendarle o regalarle algo al Eterno de corazón, tenemos que hacerlo en función de lo que a Él le gusta, no de lo que a nosotros nos parece que es rico. De repente a nosotros nos parece fabuloso, hermano, un chanchito asado, pero al Señor eso no le agrada. Él dice que eso no es alimento que a Él le agrade. Por lo tanto, esto nos está dejando claro que no es lo que nosotros queremos lo que a Dios le agrada, sino lo que a Él ha determinado, o lo que Él ya ha dispuesto desde el principio, que es lo que nosotros debemos hacer para que Él se sienta complacido por la obediencia de su pueblo. Así que esto, hermanos, que les estoy diciendo, es algo que se parece también hoy muchísimo en el sistema religioso, de aquello de que una vez salvo, siempre salvo, ¿verdad? Que el Señor, hermanos, te va a aceptar todo tipo de comportamiento, no importa si después, hermano, pues después te arrepientes y ya todo está a cuenta. No, vamos a ir leyendo y nos vamos a dar cuenta que esa enseñanza no puede ser más nociva y perversa para un creyente, ¿verdad? Porque el daño que ocasiona y vamos a decir, la trivialidad con la que trata esta salvación o con la que trata su salvación va a hacer que posiblemente la termine perdiendo. ¿Ok? Así que eso de que la salvación no se pierde, vamos a ver pues si a la luz del texto bíblico se sostiene. ¿Por qué será que Pablo dijo que hay que cuidar esta salvación tan grande? ¿Verdad? Y vamos a ver muchas otras expresiones más a lo largo de esta noche respecto, ¿verdad?, a esto. ¿Sí? Respecto a cuán importante es que de manera individual
nosotros cuidemos nuestra salvación. ¿Sí? Entonces dice aquí, he aquí, y que al escuchar las palabras de este juramento, se confiara diciendo, mira, yo le hago un juramento al Eterno, yo creo que Jesús es el Señor y que ha descendido a los cielos, que ha muerto y que ha resucitado al tercer día y que el Padre lo tiene ahí sentado a la diestra. Ok, yo creo eso, yo creo en Jesús, pero aquí está diciendo, hermanos, claramente que no solamente hay que creer en Él, sino hay que obedecer sus mandamientos. Y ese es el clic que hace la diferencia entre un verdadero creyente y un creyente que está engañado. O mejor dicho, en alguien que no es creyente y que cree que está haciendo lo correcto, pero está engañado. Así que dice, agregaré lo regado a lo seco. Hashem no estará dispuesto a perdonarle. ¿A quién no está dispuesto a perdonarle? Al que ya hizo un juramento. No al que, habiendo llevado una vida desordenada y disoluta, se arrepiente y entra en el pacto. Para él le dice, todo lo que tú hayas hecho, porque no me conociste, todo lo que tú hayas hecho por desconocimiento y ignorancia, todo te queda perdonado. Pero tú que ya me conoces ahora y que sabes con quién has hecho pacto, tú que sabes que yo soy un Dios vivo que no puede ser burlado, tú tienes que tener mucho cuidado con quién estás realmente tratando. Por eso dice, Hashem no estará dispuesto a perdonarle, sino arderá su ira y su celo contra ese hombre. Me vienen también estas palabras que decía Pedro, que hay de aquel que pisotea la sangre del Señor. Dice que hay una expectativa horrenda de juicio para esta persona. O sea que, ¿qué significa una horrenda expectativa de juicio para aquel que ha pisoteado la sangre del pacto? Para aquel que ha pisoteado el pacto del Mesías y ha llevado una vida igual de disoluta que la anterior que tenía cuando lo conoció. Si el adulterio sigue siendo un estilo de vida, hermanos, si la inmoralidad sexual sigue siendo un estilo de vida, si todo tipo de comportamiento inmoral, idólatra, ¿verdad? Sí, y todo tipo de sangre y homicidio siguen siendo su estilo de vida, yo creo realmente, hermanos, que tiene que volver a leer. Sí, yo creo que es muy importante que usted entienda que una cosa es hacerle un juramento al Eterno y otra cosa es hacerle un juramento a una iglesia. Hoy se hace proselitismo religioso y hoy día la gente se convierte en evangélico, se convierte en católico, se convierte en mormón, en testigo de Jehová, se convierte en un sinnúmero de cosas, se convierte en musulmán, etc. Pero el tema es que se están convirtiendo en religiosos, porque en realidad no se están convirtiendo al Dios de Israel. El que se convierte al Dios de Israel obedece sus mandamientos. Significa que este comienza desde el Génesis a estudiar qué es lo que Dios quiere. Y termina en Apocalipsis entendiendo cuál es la voluntad del Eterno. Y la voluntad del Eterno no es solamente que acepten el sacrificio de su Hijo, parte fundamental de la salvación, sino que luego de haber aceptado esta salvación, comience a santificarse. Porque una fe sin obras, dice Santiago, definitivamente no sirve para nada. Simplemente es un engaño. Y vamos a ir leyendo cada uno de estos versículos y cada uno de estos capítulos para que tenga un poco de sentido lo que les estoy enseñando hoy. Para algunos esto va a ser chocante porque van a decir, pero a mí eso no me dijeron en mi sistema religioso. A mí mi curita y mi pastorcito no me dijo eso. A mí me dijo que yo era salvo, hermano, y salvo hoy, salvo por ciento, y ya vea, yo ya soy salvo. Pues resulta que es posible que si usted ha hecho una confesión de fe y le ha jurado lealtad al Eterno, pero le ha sido infiel, es muy probable que el Eterno le dé una carta de divorcio, que usted sea expulsado, ¿verdad? Entonces miren, dice aquí, Hashem no estará dispuesto a perdonarle, sino que arderá su ira y su celo contra ese hombre. Contra ese hombre. O sea que la excomunión, ¿verdad? O la excomulgación es individual, no es colectiva. La maldición es colectiva, pero la expulsión es individual. La pérdida de la salvación es individual, aunque, claro, el Eterno envía a su Hijo para que Israel sea salvo y nosotros al aceptar este convenio, este pacto, formemos parte de Israel, entendamos que individualmente nosotros damos cuenta por nuestros actos. Eso lo dice Ezequiel 18. Ya vamos a entrar un poquito a leer estos capítulos para que usted vaya conectando esto que le estoy hablando. Y dice, entonces, dice,
Hashem no estará dispuesto a perdonarle, sino que arderá su ira y su celo contra ese hombre. Sobre él recaerá toda la maldición escrita en este libro y Hashem extinguirá todo vestigio suyo de debajo del cielo. Algunos dirán, bueno, pero aquí dice que sobre él caerá la maldición. Sí, pues la maldición cae sobre él y cae sobre todos los demás. Por eso es que decía Pablo, oye, a ese inmoral que tienen en esa congregación, sáquenlo de allí, porque un poco de levadura leuda toda la masa, o sea, se echa a perder todo. Así que es importante entender en qué contexto está diciendo que la maldición de la ley le caería a este hombre que individualmente ha roto su pacto, que le ha sido infiel al Eterno, que ha cometido un adulterio espiritual y se ha vendido a sus placeres, quién sabe, inmorales o a su idolatría. Se ha ido atrás de una religión pagana, etc. Hashem apartará a ese hombre de todas las tribus de Israel para su desgracia y quedará sujeto a todas las maldiciones del juramento escrito en este libro de la Torah. Entonces las generaciones futuras, los descendientes que sucederán a ustedes y el extranjero que provenga de una tierra distante, nosotros, hermanos, nosotros que hemos abrazado este pacto por medio de Yeshua, por medio de aquel que se conoce en el cristianismo como Jesús. ¿Sí? Cuando veas, dice, las plagas y los castigos que Hashem envíe contra esa tierra, dirán, todo el sulfuro y la sal, toda su tierra es fuego, no puede sembrarse y no puede producir ni puede crecer en ella ninguna clase de hierba. Tal como sucedió en la devastación de Sodoma y Gomorra, Admá y Tzeboim, ciudades que Hashem destruyó en su ira y en su indignación. ¿Por qué destruyó estas ciudades? Por su falta de hospitalidad, por su falta de coherencia moral. ¿Ok? ¿A qué se debe semejante? Dice, ¿por qué Hashem hace eso así a esa tierra? ¿Y a qué se debe semejante acceso de ira? Y la respuesta será, porque abandonaron el pacto de Hashem, Elohim de sus ancestros, el que él estableciera con ellos al sacarlos de Egipto. Hermanos, esta es una advertencia para nosotros de manera también personal. Para todos aquellos que abandonamos el pacto con el Eterno, para aquellos que abandonamos el pacto con Yeshua, que hicimos cuando nos convertimos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no cuando nos convertimos en una religión, cuando nos convertimos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, cuando nos abrazamos de Yeshua y de su sacrificio, de Jesús, como le llaman ustedes, como quieran llamarle, ¿verdad? Cuando abrazamos este pacto, ¿verdad? Nosotros abrazamos una redención, fuimos redimidos, ¿verdad? Pero aquí dice claramente que aquellos que abandonen este pacto, Elohim, el pacto que hizo Elohim de sus ancestros, que él estableciera con ellos para sacarlos de Egipto, dice que sobre ellos caerá todas las maldiciones de esta ley. ¿Ok? ¿Y cuáles son las maldiciones de la ley? Pues ya las hemos leído antes. Dice que habrá esterilidad en la mujer, ¿verdad? Dice que habrá un sinnúmero de situaciones que ocurrirán contra el pueblo, producto de la desobediencia. La tierra, dice, no producirá, no vendrá lluvia y habrán un sinnúmero de calamidades en la tierra. ¿Sí o no? Son muchas, son como 19 calamidades que caen sobre el pueblo, ¿verdad? Que no guarda su pacto. Pero esto hay que también entenderlo a nivel individual, ¿ok? Así que estas se convierten en las famosas maldiciones generacionales, que uno no sabe de dónde viene a veces un hijo enfermo, no sabe de dónde viene un hijo bruto, no sabe de dónde viene un matrimonio que termina mal, ¿verdad? No sabe de dónde vienen todas las calamidades que le pueden ocurrir a uno. Sí. ¿De dónde le viene una mala suegra? Menos mal, hermano, yo me porto bien, tengo una extraordinaria suegra aquí al lado mío, así que veo que bendito este muchacho. Como dice, bendito este muchacho, ¿no? Dios lo quiere. Le ha mandado una buena suegra también. Sí, dice, las cosas, bueno, dice, por eso Hashem, dice, se enojó contra esa tierra para hacer recaer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Hashem los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran indignación, y los expulsó a otra tierra. Como se ve en este mismo día, las cosas ocultas pertenecen a Hashem, nuestro Elohim,
pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para cumplir todas las palabras de la Torá. ¿Qué quiere decir esto básicamente, hermano? Que las leyes que nos ha dado no son leyes que nosotros tenemos que estar investigando para ver qué mismo es lo que a Dios le agrada. Dios afortunadamente no es como estos ídolos de Oriente Medio, de Antiguo Medio Oriente, en donde ni siquiera se sabía qué era lo que les gustaba. Algunos ofrecían sus hijos, los primogénitos, al fuego, los hacían pasar por fuego. Otros lanzaban mujeres y hombres en los volcanes. Habían de todo tipo de locuras. Les hacían ofrendas de comida, hacían ritos sexuales para ver si es que, obviamente, estos dioses se agradaban de ese tipo de ofrendas. ¿Ok? Era todo tipo de inmoralidad la que ocurría allí. Entonces, ya ahora ya casi no se vive esto, hermanos. Nosotros realmente no vivimos esto que se vive aquí. Dice, las cosas ocultas pertenecen a Hashem, nuestro Elohim, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para cumplir todas las palabras de esta Torah. ¿Sí? Vamos a leer un ratito, vamos a leer Romanos. Quiero leerles Romanos 11, 33 al 35. Y dice, la insondable sabiduría del Eterno. De esto nos habla Pablo. ¿De dónde saca esta frase? Que dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Elohim. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se lo tenga que recompensar? Así que nos está hablando más o menos en el contexto pues de precisamente Deuteronomio 29, versículo 28. ¿Sí? Y seguimos pues ahora sí ya al capítulo 30, habiendo concluido este capítulo 29, quería pasar con ustedes pues al capítulo 30. Y como les dije, esta sesión de hoy día es una sesión corta, solamente se van a leer un par de capítulos y luego hablamos un poquito acerca también de las fiestas que se acercan ya a partir del día domingo en la noche, ¿no? ¿Sí? Entonces dice, el capítulo 30 habla del arrepentimiento y la redención. Y vamos a leer un poquito también acerca de la responsabilidad individual que se lee en Ezequiel 18, del capítulo 21 al 24, por ejemplo. Sí, y vamos a leer también Jeremías 33. Dice versículo 1, capítulo 30 de Deuteronomio. Cuando experimentes todo lo que te anuncié, o sea, cuando te ocurra todas las maldiciones que te advertí por la desobediencia, dice, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, allí, entre los pueblos, entre los que Hashem tu Elohim te disemine, medita en tu corazón acerca del asunto. ¿Sí ven? Aquí comienza a cumplirse, hermanos, lo que les he dicho, aquello que se conoce como el protocolo del arrepentimiento. El protocolo del arrepentimiento, hermanos, tiene 4 pasos. Lo he hablado en clases anteriores. El primer paso del protocolo de arrepentimiento o del proceso de arrepentimiento es lo que le está diciendo aquí. Dice, retornarás a Hashem tu Elohim, dice, medita en tu corazón acerca del asunto. Hay que meditar la condición en la que se está, la condición desfavorable en la que se encuentra la persona. Porque, como les indicaba, el proceso de Teshuvah o el proceso de arrepentimiento contiene 4 pasos. El primero es precisamente lo que está diciendo aquí, meditar que se ha cometido un delito contra el Eterno. Reconocer que el hombre ha cometido un delito, ha violentado la ley del Eterno. Cualquiera sea esta ley la que sea violentado. Entendamos que dentro de la ley, hermanos, hay delitos de muerte o delitos que son castigados con la pena capital y también hay delitos, en cambio, pecuniarios. No todos los delitos, no todos los pecados son pecados de muerte, familia. No todos los pecados van a mandar a la persona al infierno. No. Los pecados se catalogan entre aquellos pecados contra Dios
y aquellos pecados contra el prójimo. Los pecados contra Dios son castigados con pena capital, entre ellos la rebeldía, la idolatría, ¿verdad? El homicidio, el adulterio. Todo tipo de inmoralidad sexual son castigados con pena capital. Pero hay otros delitos, en cambio, que no se castigan con pena capital, que se castigan con la restitución del daño ocasionado, o la restitución, o de cómo es en este caso, pues la compensación por el perjuicio, ¿ok? Sí, en ambos casos hay una compensación, pero no conlleva en este caso una pena de muerte. Entonces, el primer paso, familia, es que el hombre reconozca que se ha equivocado, que reconozca, como dice aquí, que medite acerca del asunto y entienda que se ha equivocado. Recuerda la historia del hijo pródigo, esta parábola del hijo pródigo, que dice que estando en medio del chiquero comiendo con los chanchos, ¿qué dice? Comenzó a meditar en su condición. Sí, volvió en sí, ¿verdad? Esa es la palabra. Aquí es esa invitación a volver en sí, a recuperar el juicio. La invitación es a reconocer que hemos estado mal, que hemos estado equivocados, que habíamos pensado que estaba bien, pero que hemos estado compartiendo de la alabaza con el chiquero y con el chancho, ¿verdad? Que hemos estado compartiendo la idolatría, que hemos estado compartiendo de delitos que ni siquiera sabíamos que eran delitos graves. Algunos ni siquiera saben, por ejemplo, que el uso de un método anticonceptivo es un delito grave, es un delito contra la vida, es un homicidio. ¿Alguna vez no escucharon a Yeshua decir, ustedes habían escuchado de sus padres decir que aquel que se acuesta con una mujer comete adulterio? Mas yo les digo, no, aquel que pensó con su cabeza, planificó acostarse con ella, ya cometió un delito. Pues acá ocurre lo mismo. Los delitos de inmoralidad sexual, hermanos, aquellos que están contra la vida, no solamente son el homicidio con un arma de fuego o con un arma y causamos la muerte de alguien. No, el homicidio o la sangre es todo aquello que es contrario con la vida. Todo aquello que esté hecho con la finalidad de evitar la vida se llama homicidio. Por eso es que el Eterno no permite en su ley que un hombre tenga intimidad con una mujer que está menstruando. Porque la ley dice que la intención del acto sexual es la procreación, por lo tanto nada debe impedirlo. ¿Sí ve cómo son las leyes? Cuando usted domina el espíritu de la ley, cuando usted domina, cuando conoce el carácter de Dios, cuando usted conoce cuál es verdadera voluntad, usted ahora entiende que estaba equivocado. Por lo tanto, si lo estaba haciendo, deje de hacerlo y comience a confiar en que Dios proveerá, porque Él tiene una voluntad, tiene un plan que cumplir con usted. Pero ¿qué ha sido la enseñanza que nos ha dado el sistema religioso? A tener una planificación familiar, de la cual todo el sistema religioso se ha contaminado. Es increíble cómo en el sistema católico, por ejemplo, hablando por un ejemplo, en la inducción que hace para todos los recién casados, les dice que los métodos anticonceptivos son prohibidos. Hasta ahora, que yo recuerde, es el único de los sistemas religiosos que yo conozco que les dice que es prohibido un uso de un método anticonceptivo. Pero ¿qué hacen todos sus fieles? ¿Acaso no usan métodos anticonceptivos? Violentando una ley expresa del Eterno, que es la procreación. El que dice ser fecundos y multiplicarse. Cuando usted se pone un método anticonceptivo, ¿está siendo fecundo? No, es una clara rebeldía contra el Eterno y su voluntad de que un ser humano llegue a este mundo por medio de su casa. Por eso es que él dice, ningún eunuco se case con una mujer. ¿Por qué no se puede casar con una mujer? Porque entonces no hay allí fecundidad. Él no es fecundo. ¿Cómo se va a casar un eunuco? Porque para Dios, a Dios no le interesa que usted se una con una mujer para que usted viva feliz. A Dios le interesa que usted se una con una mujer y a su vez una mujer se una con un hombre para que sean fecundos y se multipliquen y tengan una familia. Por lo tanto, un método anticonceptivo es tan inmoral como la homosexualidad. Así que si usted se alarma de la homosexualidad porque ésta no produce fruto, no cumple con una ley que es el de multiplicarse y ser fecundo, pues créame
Tan inmoral es aquel que se acuesta con un hombre con otro hombre o una mujer con una mujer, como aquel que usa un método anticonceptivo. ¿Qué estamos haciendo entonces? Dios nos está llevando a entender de una manera más elevada cuáles son sus leyes. Todo aquello que atente contra la vida, todo aquello que atente contra la vida y su voluntad, la producción de vida, es una clara declaración de rebeldía contra el Eterno. Ahora entiende. ¿Sí? Por eso es que el Eterno prohíbe que un hombre, dice, se acueste con un animal. ¿Por qué no permite que un hombre se acueste con un animal? Dice, eso es abominación. Pero en realidad, ¿cuál es la abominación? La abominación es que un hombre esté complaciéndose sexualmente a sabiendas de que no va a haber fruto allí. Por lo tanto, cuando el hombre se acuesta con una mujer que está menstruando o el hombre se acuesta con una mujer que está inoculada de un anticonceptivo, cualquiera sea este método, en realidad está yéndose contra una ley divina. Mejor no se case para que no cometa un delito grave de homicidio. Cualquiera diría, pero qué increíble, yo no pensé que usar un método anticonceptivo era tan grave. Pues ahora le estoy indicando que es extremadamente grave. Y por eso la preocupación de ese sistema religioso en particular, como el católico, en decirles, por favor, no usen métodos anticonceptivos. Por favor, no los usen. Así que no tiene nada que ver, hermano, con lo que opina la sociedad y lo que opina la cultura. A Dios no le importa lo que piense el hombre y en su corazón. Ahora entiende por qué para Dios más importante es que el hombre obedezca sus mandamientos antes que vaya y le cante. ¿De qué sirve que una mujer venga y le cante al Eterno, que una familia venga y le cante al Eterno, si los dos se han inoculado, si el uno se ha vasectomizado y la otra se ha inoculado un anticonceptivo? ¿Usted cree que Dios recibe esa alabanza y esas oraciones, realmente las recibe con agrado? No las recibe, hermanos. Es increíble, pero tenemos que comenzar a leer con entendimiento esta Torá y a entender sus principios. Por eso me gusta estudiar leyes. Yo estudio, les he dicho yo, estudio jurisprudencia bíblica. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia bíblica me ayuda a entender un poco el carácter de Dios, un poco ese carácter, el carácter del Eterno. A través de sus leyes, Dios refleja su carácter. ¿Y qué es la voluntad que Él tiene? Para que nosotros, al cumplir sus leyes, no cometamos errores y andemos en bendición. Ahora entiende por qué dice el Eterno que si nosotros obedecemos sus mandamientos, dice que el vientre será fecundo. ¿Pero qué dice el Eterno? No, yo quiero carro, yo quiero casa. Señor, dame carro, dame casa. No me des muchos hijos, 2 nomás quiero. ¿Qué es lo que está realmente haciendo? Está yéndose contra la voluntad del Eterno. Entonces seguimos, y disculpen que me demore mucho con esto, pero es importante tocar este tema. Y no sé por qué lo toco cada semana, porque la verdad es que yo ya lo toqué esto la semana pasada, lo toqué la semana pasada, y no sé por qué lo estoy haciendo, me viene a la mente y yo lo repito, el Señor tiene la intención de que lo toque, ¿verdad? Solo que lo explico para que lo entendamos, ¿verdad? Y no caigamos en ¿qué? No caigamos en la maldición de la ley. Es increíble cómo el Eterno quiere darnos hijos, hermanos, para que por medio de ellos llegue la bendición para nuestros hogares. Como les dije yo, en esos hijos cumpliendo la ley llega la bendición. En ese hijo llega, no sé, llega el millonario. En ese hijo llega llega el científico. En ese hijo llega el presidente. En ese hijo llega, no sé, llega un político de trayectoria. ¿Sí? ¿Ok? Entonces dice, aquí, versículos 2. Y retornarás a Hashem tu Elohim y obedecerás su voz, dice. Harás todo lo que yo te ordeno hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Hashem tu Elohim te hará retornar del cautiverio, se compadecerá de ti y te reunirá otra vez de entre las naciones, por las que Hashem tu Elohim te hubo diseminado.
Y eso nos lleva un poco a leer Jeremías 33, aquella promesa de restauración que hace el Eterno por medio de Jeremías. Y dice, vino palabra de Adonai a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho el Eterno, Adonai, que hizo la tierra, Adonai que la formó para firmarla, Adonai es su nombre. Clama a mí y yo te responderé. ¿En qué contexto lo está diciendo? En el contexto de que estás meditando en tu corazón acerca de qué, acerca de lo que has hecho mal. ¿Verdad? ¿Y qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuáles son las que no conoces? Las que no habías leído ni habías entendido. La que acabas de escuchar hace 5 minutos y no estabas consciente de que era así. ¿Ves? El Eterno, acuérdate que a mí me empezó convenciendo primero. Yo te estoy contando una historia de lo que hizo conmigo primero. ¿Sí? Porque yo vivía de acuerdo a las reglas y las costumbres y los consejos del mundo. ¿Haciendo qué? Desafiando la ira del Eterno sobre mi casa. ¿Verdad? Afortunadamente a tiempo el Eterno me hizo meditar acerca del asunto y me arrepentí. Y como digo, 4 pasos que uno debe dar. Reconocer que uno se ha equivocado. El segundo paso de un verdadero arrepentimiento o teshuvá, de lo que estamos haciendo en Elul, de lo que estamos haciendo hasta el 10 de Tishrei. El segundo paso es pedir perdón al Eterno por lo que se ha hecho mal. Padre, mira, yo ignorantemente seguí a esta gente. Les escuché y creí que lo que me decían era bueno. Y ahora que he escuchado a este hermano, veo que efectivamente a la luz de tu palabra, a la luz de tu Torah, estoy violentando principios y estoy violentando leyes tuyas. Me arrepiento y te pido perdón por esto, porque no lo hice. Aunque también sé que creer en ti significa que yo tengo que realmente confiar en ti. Porque tengo que confiar en que me vas a mandar muchos hijos ahora, posiblemente, pero tú me los vas a cuidar, porque son tuyos, no son míos. Y si tú me mandas muchos hijos, pues me vas a dar para suspenderlos, pues no me los vas a dar para que mueran de hambre todos conmigo. Pero eso implica que ahí se pone a prueba la fe, porque la fe sin obras es muerta. Una fe en donde no se prueba nada, ¿qué puede uno esperar pues de esa fe? Ahora imagínense lo que es confiar en el Eterno, como recién casado, confiar en el Eterno de que Él enviará los hijos que Él quiere y Él enviará la provisión que Él quiere para su casa. Ahora sí vamos a ver realmente si crees o no crees en ese Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que dio maná del cielo para un pueblo en el desierto. Y al que nunca le hizo, ¿qué cosa? Nunca hizo que se le gaste el calzado de su pie, ni nunca hizo que se le gaste su ropa, ni se le rompa. Nunca pasó hambre. ¿Sí ven? Dios nos pone a prueba a nosotros en nuestra fe. ¿Y qué nos dice? Usted quiere comprometerse, le gusta la doncella y quiere casarse con ella. Ustedes dos se aman. Ok, pero van a amarse bajo mis reglas, no las que el mundo dicta. Van a hacerlo bajo mis reglas y yo los voy a bendecir. ¿Ok? Entonces dice aquí, aún si tu exilio, sigo por acá, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuáles son esas cosas grandes y ocultas que nosotros no conocíamos? La Torá, cosas grandes y ocultas. Pero si estaban escritas, sí, pero eran ocultas para nosotros porque nos habían alejado de ella, para que no las conozcamos y vivamos en la ignorancia. Ahora para mí ya no son cosas ocultas. Ahora yo es más, hasta les puedo enseñar. Como dice el Salmo 51. ¿Sabe lo que dice el Salmo 51? El que nosotros pues recitamos previo a cada Shabbat, en nuestra familia particularmente. Yo les voy a decir lo que dice el Salmo 51 en una parte que es interesante aquí. Y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, versículo 10, y renueva un espíritu recto entre mí. Dame un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti
y no quites de mí tu Santo Espíritu, tu Ruach, ¿ya? Tu Ruach, Koshechá, ¿sí? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Un espíritu noble, un espíritu humilde, un espíritu sumiso, un espíritu obediente, un espíritu que se sujete a ti, no rebelde. Entonces, dice, cuando pase esto, entonces enseñaré a los transgresores tu camino. O sea que, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer nosotros? Primero tenemos que hacer teshuvá nosotros, pues. El primero que tuvo que hacer teshuvá aquí, el primero que tuvo que arrepentirse y cumplir con este protocolo de arrepentimiento, fui yo, pues. ¿Qué fue lo primero que tuve que hacer? Reconocer que estaba equivocado. Me había equivocado y había ofendido al Eterno. Segundo, pedí perdón, hermano. Y no estoy hablando de mi conversión, estoy hablando de después. Después de que yo, habiéndome convertido al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me di cuenta que aunque yo era un hombre convertido, en realidad no era un hombre instruido, que era un ignorante y que estaba haciendo todo para desagradarlo a él. Y aunque había abrazado un pacto, había menospreciado su palabra. ¿Verdad? Entonces dice aquí, entonces, una vez que me arrepentí, hermanos, y pedí perdón, ¿verdad? Y luego, ¿qué más tuve que hacer? Luego tuve que rectificar, precisamente. Rectificar es el tercer paso. Así que primero, reconocí que estaba equivocado. Segundo, pedí perdón. Tercero, hermano, no se puede quedar eso allí. Para Dios las cosas no se quedan a medias. O es todo o es nada. No es tibio. Dice, ni frío. Dice, o frío o caliente. Pero nada tibio con Él. ¿Verdad? O estás con Él o estás contra Él. Y en este caso, el tercer paso que tuve que dar fue rectificar. El verdadero teshuvá es ese. Rectificar lo que estaba mal. Pero rectificar, ¿cómo pues? Pues tuve que volver a leer esto para saber qué era lo que tenía que hacer. Y aquí encontré cuáles eran los principios en los que se cimentaba la rectitud y la justicia del Eterno. Dicen que su trono se cimienta en justicia y rectitud. Pues tuve que conocer cuáles eran esos principios. Me dediqué a estudiar leyes. Por eso ahora estudio jurisprudencia bíblica. Y vaya que me va muy bien porque definitivamente domino mucho la jurisprudencia y puedo entender cuál es el espíritu de cada ley que Dios da. ¿Sí? Eso me permite entender por qué, por ejemplo, el Eterno hizo un templo. ¿Por qué el Eterno hizo un templo de esa forma? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué puso unas personas a trabajar allí? ¿Qué fue primero? ¿Las leyes o el templo? Primero fueron las leyes y luego fue el templo. Primero fue la palabra y luego se hicieron las cosas. Eso es un principio. Primero era el verbo y luego el verbo se hizo carne. ¿Verdad? Entonces primero se concibió todo. La mente del Eterno lo concibió y luego se comenzaron a construir las cosas. Así que, ¿qué es lo primero que hay que hacer, familia? ¿Qué es lo primero que tenemos que estudiar? Sus leyes, pues. Para conocer el corazón de Dios, para conocer el carácter de Dios, tenemos que estudiar sus leyes. Y necesitamos que alguien nos enseñe esto. ¿Sí? Así que entienden cuán importante, familia, es conocer al Eterno, no de acuerdo a lo que la religión me dice, sino de acuerdo a lo que Dios mismo me dice. Porque en la Torá Dios habla, Él en primera persona. Ve y dile a los israelitas que hagan eso. ¿A quién se lo dice? A Moshe. ¿En qué otra parte de la Biblia Dios habla de esa manera? En el Nuevo Testamento con Yeshua. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dice? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hagan todo lo que Él les dice. ¿Y usted qué cree? ¿Que Él vino a contradecir a su Padre? ¿O vino a reafirmar lo que dijo su Padre que se tenía que hacer? De hecho, Él mismo lo dice. Yo he venido a hacer lo que mi Padre me dijo. Yo he venido a cumplir con la ley. Yo no he venido a quitar nada de allí. Lo que sí he venido es a enseñarles a ustedes a que en su cabeza
pequeñita, ¿verdad? En ese cerebro pequeño que tienen por falta de instrucción, ustedes entiendan la grandeza del carácter del Eterno. Es difícil en una cabeza pequeña como la que tenemos nosotros que entre todo eso. ¿Sí? Entonces, se necesita, como dice, la cabeza de megamente, mano, para entender todo eso, ¿verdad? Sí, hay que tener una megamente para entender el carácter del Eterno, ¿verdad? Entonces, aquí estamos entonces dice que el cuarto paso después de la rectificación, ¿cuál es? No volverlo a hacer. Entonces usted tiene 4 pasos. Usted medita en el asunto y reconoce que está equivocado. Ahora entiende la historia del hijo pródigo que Yeshua la cuenta en el contexto de esto. De estos 4, estas son leyes. Son leyes, familia, que deberíamos dominarlas, que deberíamos conocerlas, deberían enseñarnos. Primero, como le dije, es el reconocer que uno está equivocado. El segundo es pedirle perdón al que hemos ofendido. El tercer paso es rectificar y el cuarto paso es no volverlo a hacer. Rectificar o enmendar. Y el cuarto paso es ya no volver a hacer eso, pues. Así que ¿en qué paso estamos nosotros? Estamos en el paso de la rectificación. Estamos en un proceso de rectificación. La rectificación no ocurre de manera instantánea, no ocurre por generación espontánea, ¿verdad? No ocurre como una explosión y ya está. No. La transformación, el arrepentimiento es un proceso. Que si uno iba en un sentido para allá, ahora tiene que ir para el otro lado. Pero hay que caminar de regreso. Por lo tanto, la rectificación es un caminar de regreso. ¿Se acuerdan del bautismo o de la inmersión de Juan Bautista? Él dice que él estaba llevando a cabo como misión, su ministerio era el arrepentimiento, el bautismo del arrepentimiento o la inmersión de arrepentimiento. ¿Cuál más arrepentimiento? Pues para ellos, ¿cuál era? Reconocer que estaban mal, ya ve, pedir perdón, rectificar y no volverlo a hacer, porque el Mesías ya había llegado, el Mesías ya estaba en medio de ellos, el rey ya estaba cerca y nosotros precisamente en estas festividades de otoño estaríamos conmemorando o anticipando de manera profética la llegada del Mesías. Así que tenemos que tener nosotros una mente o un corazón disponible o predispuesto para reconocer que nos hemos equivocado, que habíamos hecho algunas cosas mal, que no todo estaba bien y que hay que enmendar lo que estaba mal. Y recuerda, no de todo vas a estar consciente. Es la Torah la que te va poco a poco, paso a paso, te va convenciendo de pecado. Por eso dice el Eterno, dice aquí David. ¿Qué dice David? Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Acaso nosotros no decimos lo mismo? Decimos que necesitamos un espíritu nuevo. ¿Qué decimos nosotros en las palabras de Pablo? Creo que él dice que el espíritu, ¿qué hace? Nos convence de qué? De pecado, de justicia. ¿Y qué es eso? ¿Usted sí sabe cómo se come eso? ¿Alguna vez le han explicado qué significa eso? ¿Lo convence de pecado qué significa? ¿Y contra qué yo contrasto que estoy aquí en pecado? Tengo que contrastar con algo, pues. ¿Qué me dice que estoy en pecado? La ley, pues. La ley me dice si estoy o no en pecado. ¿Y qué significa estar en pecado? Si estoy fuera de la ley. Si estoy transgrediendo la ley. Porque pecado, ¿qué significa? Transgresión de la ley. Entonces, si estoy transgrediendo la ley, ¿qué necesito, como les decía yo, para poder entender que estoy transgrediendo la ley? Pues necesito la ley. ¿Cómo yo sé hoy que un método anticonceptivo es un delito contra el Eterno? Pues me lo dice la ley. Pero en ningún lado dice que no me puedo poner un método anticonceptivo. Lo dice el espíritu de la ley. Tienes que entender que en la Torah hay principios, hay leyes y hay principios. El principio de la santidad, el principio de la vida, el principio del orden, ¿verdad? Son principios.
el principio de una relación de convenio. Son principios. ¿Sí? Entonces, esos principios hay que dominarlos, hay que conocerlos para que conozcamos el carácter del Eterno. Entonces dice aquí, aun si tu exilio estuviese en el extremo del cielo, también desde allí te reunirá Hashem tu Elohim y también desde allí te tomará. Y regresamos entonces a Jeremías 33, cuando les dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Adonai tu Elohim, el Elohim de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, y los restableceré como en el principio. ¿Sí ve? ¿De dónde saca Jeremías estas palabras? Las está sacando del capítulo 30, hermanos, del capítulo 30 de Deuteronomio. Él es un profeta que está consciente de que en la ley hay una promesa de restauración. ¿Una promesa de restauración para quién? Para Israel en primer lugar. Por lo tanto, aquellos que creen que ya Israel no existe como nación que va a heredar el reino, están equivocados, vuelvan a leer. Israel tiene una promesa hecha por amor a Abraham, por amor a quién, por amor a Isaac, por amor a Jacob, por amor a Israel, por amor a Jacob precisamente y por amor a David. Hay un trono que le espera a Judá. ¿Sí? Y dice, he aquí yo les traeré, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados con que pecaron contra mí y contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo bien y de toda paz que yo les haré. Así ha dicho Adonai en este lugar del cual decís que está desierto sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las ciudades de Jerusalén. ¿Qué estamos viendo? Ya la consecuencia de aquella desobediencia en la cual ellos entraron. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, dice, alabad a Adonai de los ejércitos, a Adonai Sebaot, porque Adonai es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Adonai, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho el Eterno. Así que ¿cumplirá o no cumplirá él su promesa? Entonces, ¿qué está enseñando el sistema religioso, hermanos, cuando dice que ya Israel no existe y que ahora somos un Israel espiritual y que ahora ya es esto y ya no es lo de allá? Tenemos que volver a leer, hermano, porque ese es otro delito. Ese es un delito de usurpación. Es un delito de robo. Estamos robándole la herencia que le pertenece a un pueblo y estamos diciendo, no, esta herencia ahora es mía, porque estos ya no están. Como este ya no está, ahora me le puedo coger lo que es de él. Porque como no está Israel, qué pena, Israel está disperso, está lejos. Entonces, ¿qué hace este otro Israel espiritual? Se quiere apropiar de las bendiciones y de las promesas que tiene este Israel. Así que eso no es posible, familia. Nosotros no podemos apropiarnos de lo que no nos pertenece por promesa. Ellos tienen una promesa hecha por el Eterno en el monte Sinaí y luego en el monte, en las planicies de Moab, previo a entrar a tierra prometida. Así dice entonces Jehová Adonai de los ejércitos, en este lugar desierto, sin nombre y sin animal, y en todas tus ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, en las tierras de Benjamín y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos de los que cuente, ha dicho Adonai. He aquí vienen días, dice Adonai, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Con qué va a ser juicio y justicia? Con leyes, pues. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Adonai Tzidkenu, Adonai justicia nuestra. ¿A quién es la promesa?
a Judá, al pueblo judío. Porque así ha dicho Adonai, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. O sea que el sacerdocio de Sadoc va a extinguirse. No. El sacerdocio de Sadoc, el sacerdocio de Aarón, de Pinhas, de Sadoc, ese sacerdocio es eterno. Es perpetuo. Lo está diciendo aquí Jeremías. Vayan y lean. Así que si alguien dijo que ese sacerdocio ya no es necesario, ya no existe, pues vayan y lean de nuevo, hermanos. Porque esto no ha ocurrido. Esto viene a restaurarse. Está hablando de cuándo. De cuando el Mesías Yeshua, aquel judío, hijo de María y José, ¿verdad? O Miriam y Joseph, regrese a la tierra y tome posesión de lo que le pertenece, el trono de David, para ser el rey de la tierra. Y David, el rey de Jerusalén. ¿Sí? Así que, ¿para quién es esta promesa, mi querida familia? ¿Es acaso la promesa para los prosélitos? ¿O es la promesa para los esclavos? Es la promesa para todos. Porque la promesa dice que era para quienes, los que estén firmes, ¿en dónde? Para que todos los que estén firmes, los israelitas, los prosélitos, los extranjeros y los esclavos que estaban allí, y los que no estaban allí todavía, o sea, nosotros, los que faltábamos, para ellos también era. O sea que esta promesa, hermanos, nos incluye a todos en paquete, pero entendamos que fundamentalmente la promesa es para Judá. La promesa es para Israel, para Judá, y dice, e Israel. Para todas las 12 tribus de Israel es la promesa de restauración. Porque así ha dicho el Eterno, no faltará a David varón que se siente sobre el trono. Está hablando de Yeshua en la casa de Israel. Ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto. ¿Quién va a ofrecer holocausto? La otra pregunta, hermanos, es, ¿va a haber o no va a haber ofrendas de holocausto? ¿Esto se cumplió ya? No, no se ha cumplido. Hay que meditar un poco sobre la enseñanza que hemos recibido. Van a haber sacrificios de animales. En el milenio van a haber ofrendas de animales. Van a haber ofrendas de holocausto, van a haber ofrendas shelamim, van a haber ofrendas hatat, van a haber ofrendas por la culpa, van a haber ofrendas de todo tipo eso. Lo que no va a haber es ofrenda por expiación de homicidio y todas esas cosas. ¿Ya? Porque así ha dicho el Eterno, dice en el versículo 19, vino a mí palabra de Adonai a Jeremías diciendo, así ha dicho el Eterno, no pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya ni día ni noche a su tiempo. Podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros, como no puede ser contado el ejército del cielo ni la arena del mar no se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Hermanos, hoy por ejemplo en Israel, ya la nación de Israel como Israel ya tiene un 30 a 40% de levitas. ¿Sí sabía usted eso? En Israel, de esa nación, ya el 30% de la población es levita. Mi querido amigo, ellos tienen en promedio de 8 a 10 hijos cada familia, porque ellos tienen un mandato. Ellos entienden la ley y la cumplen y confían en el Eterno. Vaya, pregúntese si un levita muere de hambre. Vaya, pregúntese allá, hay un levita que sea menesteroso o que sea mendigo. No hay. Dios se encarga, por la solidaridad de su pueblo, de sus hermanos, de mantenerlos a ellos. Es verdad que por ahí surgen ciertas voces de gente que no conoce la Torá, que también es judío, pero porque no conoce, que cree que ellos tienen demasiados hijos y que deberían tener
2 o 3 nada más. Pero es porque no conocen la ley y no conocen las promesas. Los levitas sí saben, porque ellos sí leen esto y lo leen muy bien. ¿Ok? Entonces, dice aquí, vino palabra de Adonai a Jeremías diciendo, ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, 2 familias que Adonai recogiera ha desechado? Y has tenido en poco a mi pueblo, hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho el Eterno, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y la de David, mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham. ¿A usted no le parece muy familiar estas expresiones que se repiten en este sistema religioso? ¿No has echado de ver lo que habla este pueblo? Diciendo, 2 familias de Jehová que Jehová escogiera, ha desechado. ¿Sí o no que se habla en el sistema religioso que se ha desechado a Israel como pueblo? Pero no han leído, hermanos, que ese pueblo va a ser restaurado. Y no solo que va a ser restaurado, sino que va a ser multiplicado al punto de que no se va a poder contar esa gente, hermano. Imagínense cuántos van a ser. Que el pueblo que hoy es la tierra que hoy tienen, eso no es nada al lado de lo que se les ha ofrecido como territorio. El territorio de Israel, hermanos, va desde el Éufrates por el oriente hasta el Nilo por occidente. Así de grande es ese territorio. Así de grande va a ser ese territorio que Dios ya les ha ofrecido a ellos. Y claro está que necesitan mucha tierra porque son muchos los que el Señor hará retornar de medio de las naciones. Entonces, dice aquí también algo que es importante. Versículo 11. Dice, ¿por qué este mandato que te prescribo hoy no está oculta para ti? Versículo 11, capítulo 30, ¿no? Porque este mandato que te prescribo hoy, ¿cuál mandato? ¿El mandato de qué? De obedecer la Torá, de seguir los preceptos del Eterno. Dice, este mandato que te prescribo hoy no está oculta para ti, ni está fuera de tu alcance. Tampoco está en el cielo para que pretendas decir, ¿quién puede subir al cielo por nosotros para que nos traiga la Torá y nos la dé a conocer para que la llevemos a la práctica? ¿Usted se acuerda, hermanos, que cuál fue la misión realmente de Yeshua? ¿No fue el Eterno el que envió a alguien del cielo para que nos traiga la Torá? ¿Verdad? Y dice, y nos dé de comer y nos la dé a conocer para que la llevemos a la práctica. Ni tampoco está más allá del mar para que pretenda decir, ¿quién atravesará por nosotros el mar para que nos la traiga y nos la dé a conocer? Ahora entiendo por qué el Señor caminó sobre las aguas. Por el contrario, la Torá está muy próxima a ti, en tu boca y en tu corazón para que la lleves a la práctica. O sea, esta Torá, hermano, no está muy lejos de nosotros. Lo que está diciendo es, la Torá siempre ha estado al alcance del hombre. Lo que no ha estado al alcance del hombre, hermano, es un corazón arrepentido, un corazón con la intención de vivir de acuerdo a esas normas. Mira, hoy pongo delante de ti, dice el Eterno, la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué le dijo a Adán el Eterno en el Edén, en el jardín? Mira, delante de ti pongo el árbol de la vida y el árbol de la muerte. El árbol del conocimiento del bien y el mal era el árbol de la muerte. ¿Sí ven? Es lo mismo. Aquí no está haciendo nada diferente. Así que Adán también le dio la misma ley. Dice, delante de ti, Adán, pongo el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Escoge. ¿Qué quieres, Adán? Y Adán representa a la humanidad. Así que, ¿quiénes fueron los primeros que recibieron esta propuesta? Adán, la humanidad. O sea que la humanidad siempre viene recibiendo la misma propuesta. Ahora lo hace con Israel, pero al principio lo hizo, ¿sabe qué? Con toda la humanidad. Dios le hizo esta propuesta al hombre, la misma propuesta, porque Dios es uno y su ley es una sola. Sus principios no cambian, sus principios son los mismos. Su ley es la misma, no cambia nada con Él. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. No cambia su carácter, Él no se queda dormido, ni cambia de opinión. ¿Verdad? Él no cambia de opinión. Lo que Él dice, ¿acaso Él dice no lo va a cumplir? Lo que yo he prometido no lo voy a cumplir. ¿Y las leyes yo acaso las cambio a mi antojo?
Soy un Dios caprichoso que un día me siento para la izquierda y digo una cosa y el otro día me siento a la derecha y digo otra cosa. No, Dios es un Dios que no cambia. De hecho, Dios es un Dios que nos juzga hoy, nos juzgará hoy y nos ha juzgado hoy. ¿Sí? Dios está juzgando nuestros actos de ayer, de hoy y mañana. Desde su perspectiva, los está juzgando hoy. Los juzgará hoy. ¿Sí? Dios juzgará nuestros actos hoy, no mañana, hoy. Porque para Él nosotros nacimos hoy, estamos viviendo hoy y viviremos hoy. Él nos juzgará hoy por los pecados que cometimos desde su perspectiva hoy. ¿Sí? Y dice que tenemos el día de hoy para corregir todo lo que hayamos hecho mal. ¿Verdad? ¿Sí ve esos principios? Cómo tenemos que aprender a colocarnos allí al lado de Él para entender lo que Él está haciendo. Y es increíble porque aunque el Señor dice aquí, ustedes ven en el versículo 11, dice, porque este mandato que te prescribo hoy no está oculto para ti ni está fuera de tu alcance. ¿Por qué? Porque en realidad Él envió esa palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros y nos explicó la ley para que podamos cumplirla. ¿Y qué dijo el Eterno a través de su Hijo? Mi palabra no es gravosa, hermano. Mis instrucciones no son gravosas. ¿Ya? Entonces mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Yo te ordeno hoy que ames a Hashem tu Elohim, que vayas por sus caminos. Ahora entiende por qué Pablo hablaba del camino. Hablaba de andar en el camino. Que él dice persiguió a los del camino, ¿ya? Que persiguió ese camino. ¿De qué estaba hablando él? De este camino. ¿Cuál es el camino? Este camino. Porque aquí está hablando claramente. Yo te ordeno hoy, no te estoy aconsejando, te estoy ordenando. Dios no aconseja, Dios ordena. Dios dice, ámame. Dios no nos da la opción de amarlo. Dios nos ordena que seamos leales a Él. Es un mandamiento que nosotros estamos incumpliendo y estamos rompiendo que se llama idolatría. Cuando nosotros no obedecemos lo que Dios dice, es un acto de idolatría, es un acto de rebeldía. Por lo tanto, estamos incumpliendo una ley. Esta es una ley. Dios nos está ordenando, no nos está dando una sugerencia. Y dice, yo te ordeno hoy que ames a tu Elohim, que vayas por sus caminos, aquellas sendas que he preparado desde el principio para que mis hijos anden por ellas, ¿verdad? Cumpliendo sus mandamientos, sus decretos y sus leyes. Permíteme la Biblia azul, por favor. Vamos a ver de qué está hablando aquí. Sí, ahí está hablando de sus edot, de sus hukim y de sus mishpatim, de sus estatutos, sus decretos y sus ordenanzas. Aquellas leyes con el Padre, para con el Padre, y aquellas leyes para con el prójimo. Ahora entendemos lo que decía Yeshua. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu alma. Y hay un segundo parecido. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque está hablando aquí de precisamente ese tipo de leyes. Porque como les he indicado a ustedes, las leyes del Eterno se dividen. ¿Ya? ¿Ok? Entonces aquí tenemos en el versículo 30, 16, lo siguiente. Esta es una versión también que les recomiendo. Esta es una versión que la produce, ya les voy a indicar aquí, las produce seferdavar.com. La van a encontrar en www.seferdavar.com. Es una
Biblia muy buena, yo la he leído, la recomiendo. Por ahí tiene unas pequeñas imperfecciones más de ortografía. Es un trabajo muy bueno. Está dividido por porciones, de hecho. ¿Sí? Así que la pueden encontrar allí. La encuentran como en, creo que $90 más envíos y todo en Estados Unidos. Por allí por unos $110. Pero se las recomiendo realmente porque esta es una muy buena traducción, sobre todo porque está conservando ciertas palabras en hebreo que me ayudan un poco a guiarme. Entonces dice, porque esta mitzvah, versículo 11, que te ordeno yo este día, no es palá, ¿ya? No es dura, ¿ya? Ni está rakhok, ¿verdad? Dice, no está en los shamayim, en los cielos, para que digas, ¿quién subirá por nosotros a los shamayim y tomarlo para nosotros y nos las haga escuchar y podamos hacerla? Y no está al otro lado del yam, ¿verdad? Del mar, para que digas, ¿quién cruzará por nosotros al otro lado sobre el yam, ya? Y la tome para nosotros y nos la haga escuchar y podamos hacerla, porque está cerca de ustedes la dabar, ¿ves? La dabar, muy cerca de su boca y en su corazón para hacerla. Mira, yo pongo delante de ustedes este día Hayim y Hatob, y la muerte y el mal, que yo te ordeno este día para que ames a Adonai tu Elohim, a andar en sus caminos y guardar sus misbot, sus mandamientos, ¿verdad? Sí, y dice, para que vivas que dice, porque yo te ordeno hoy, este día, para que ames a Adonai tu Elohim, a andar en sus caminos y a guardar sus misbot, y sus hukim, y sus mishpatim, para que vivas y te multipliques, y te bendecirá Adonai tu Elohim en la Eretz que ustedes van allí para poseerla. Pero si vuelves tu corazón y no escuchas y eres arrastrado a adorar a otros dioses y les sirves, ¿qué pasa si no? ¿Ok? Dice, yo anuncio a ustedes en este día que ustedes ciertamente perecerán y no prolongarán sus días sobre la Adamá, donde ustedes pasarán el Jardín para entrar allí para poseerla. Y mis testigos son hoy los Shamayim y la Eretz, los cielos y la tierra, la vida y la muerte yo pongo delante de ustedes, la Berajá y la Kelalá, ¿verdad? La bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu sera, tu descendencia, amando a Adonai tu Elohim, escuchando su voz y sujetándose a él, porque él es tu vida y lo largo de tus días, para que habites sobre la Adamá que juró Adonai a tus padres, a Abraham y a Isaac y a Jacob, para dárselas a ustedes. ¿Ven? Ahora, es interesante esto porque debemos leer también aquello que dice Ezequiel. ¿Sí? Y Ezequiel me llama la atención cuando dice en el versículo 21. Capítulo 18. Capítulo 18 del versículo 21 en adelante. Dice, pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis jukim y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Ninguna de las transgresiones que ha cometido le serán recordadas, por la justicia que ha practicado vivirá. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío, declara el Señor, y no en que se aparte de sus caminos y viva? Pero dice aquí, para aquellos que andan, hermanos, creyendo que la salvación les va a servir, no importa el tipo de inmoralidades en las que anden, dice, pero si el justo, ¿ya? Dice, se aparta de su justicia y comete iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío, ¿acaso vivirá? ¿Acaso será salvo? ¿El justo acaso será salvo? Ninguna de las obras justas que ha hecho le serán recordadas. Por la infidelidad que ha cometido y el pecado que ha cometido, por ellas morirá. ¿De qué delitos está hablando? De los delitos de idolatría, de adulterio y de homicidio. ¿Sí? Delitos graves que acarrean la muerte. Así que esa es, mi querida familia,
la porción que se termina hoy, porque dice el Eterno, elige la vida. Hoy mismo convoco como testigos a los cielos y la tierra, que pongo ante ti la vida y la muerte. Ahora entiende por qué pone a los cielos y la tierra como testigos. Pues obviamente porque Él va a usar a la tierra y a los cielos para juzgar al hombre. ¿Ok? La tierra dice que va a testificar de todos los homicidios del hombre. La tierra va a testificar de todas las idolatrías del hombre que ha erigido sobre la tierra, sobre los montes altos, de todas esas piedras que talló para rendirle culto a los ídolos. ¿Sí? Así que bueno, familia, pues el día de hoy hemos concluido con la porción Nitzavim y llegamos pues casi ya al fin del capítulo. Ya estamos prácticamente para terminar el libro de Deuteronomio. Nos faltan, como les dije yo a ustedes, ya solo un par de porciones más. Falta la porción Beshalach y luego pues ya entramos con la última, ¿verdad? Asinu y luego Besot Berajá. Por ahí quedan 3 más y se termina. 54 porciones en el año y luego empezamos nuevamente el estudio del libro de Bereshit o del libro de Génesis. ¿Ok? Este año, mi querida familia, yo les recomiendo la maestra Mariela Pérez Rosas va a hacer un estudio sobre el Nuevo Testamento respecto a los evangelios sinópticos. Ese es un muy buen trabajo que ella está preparando también. Y para aquellos que quieren aprender a conectar el Nuevo Testamento con la cultura judía, con el contexto cultural de Antiguo Medio Oriente, de la cultura rabínica, etcétera, pues yo les recomiendo que ustedes la contacten en Facebook. Ella tiene allí su página de Mariela Pérez Rosas, allí la van a encontrar y pueden escribirle y darle su correo electrónico para que ella los anote allí en su listado y les llegue a ustedes la comunicación para que se unan a esos estudios. También el maestro Rico Cortés está haciendo los estudios, bueno, aunque ya se concluyeron los estudios este año, se concluyeron los estudios de los mandamientos. Sí les recomiendo su página también para que estudien con él. Se llama tesorosdeltemplo.com, ¿verdad? Ahí pueden suscribirse, tiene una suscripción creo que es de $10 mensuales, que es bastante cómoda creo yo, pero el material que se facilita allí es extraordinario. Ahí tienen estudios del templo, tienen estudios de los mandamientos, tienen estudios de las porciones semanales también y algunos otros artículos muy importantes, al menos este que está ahora de moda o que se ha puesto pues en boga, que es el tema de la vaquilla roja, ¿verdad? De las vaquillas que fueron enviadas desde Texas hasta Jerusalén. Pues ahí van a escuchar un poquito acerca de él. Tiene unos estudios en inglés y en español. Así que tienen Wisdom en Torah también, que es .com, tiene wisdomentorah.com, en donde también tiene suscripciones para aquellos que estudian en inglés, y pues tienen allí, como les indicaba, también Tesoros del Templo en español. También tienen un chat de Telegram, así que si están interesados en participar en el chat de Telegram, me escriben y yo pues les facilito el enlace para que puedan unirse al grupo de estudios. ¿Ok? Bien, quiero agradecerles entonces, mi querida familia, por haberme acompañado esta noche. Ha sido un estudio relativamente corto, un par de capítulos, pero que son muy pesados. Había mucho material que nos ha llevado a entender un poco mejor el carácter del Eterno, cuáles son sus principios, en qué consiste su filosofía de vida, si podemos decirlo así, filosofía de rey, cómo él concibió la creación. ¿Ok? Así que allí, pues, como les indicaba, pues vamos a llegar con este estudio hasta allí. El día domingo en la noche, mi querida familia, ya entrando en otro tema, ya es Rosh Hashanah, ¿ok? Ya entramos a las fiestas de otoño. No entramos a la Navidad, por si acaso. Estamos entrando a las fiestas del Eterno, no a las fiestas de la religión. La religión se inventó la Navidad, el Año Nuevo, se inventó por allí la Semana Santa y ese poco de cosas por allí. Y hasta el Halloween ya mismo. Pero nosotros, hermanos, estamos enfocados en caminar, aunque valga la redundancia, por los senderos que el Eterno ha preparado desde el principio para que sus hijos anden por ellas. Y en este caso nos toca conectarnos ya con las fiestas de otoño, las fiestas previas al invierno. Las fiestas de otoño están relacionadas con la cosecha, mi querida familia, de los frutos maduros, de los árboles maduros. Por eso es que él hablaba de que al final se cosecha los frutos maduros, ¿ok?
y nos compara con la cosecha final, que será muy abundante, etcétera, ¿no? Las primicias de los frutos, de los árboles frutales que se dan en esta temporada. Tenemos dos celebraciones, la que se celebra en la noche del día domingo, que ya es Rosh Hashanah, es el primero de Tishrei, es Rosh Hashanah, el inicio del año civil. En el calendario hebreo, hermanos, nosotros tenemos realmente 4 calendarios, 2 de los cuales nos interesa conocer en este momento. Tenemos el calendario civil y el calendario festivo, o el calendario religioso, o litúrgico, o ceremonial. ¿Ok? Tiene todos esos nombres tiene el calendario religioso, ¿no? Entonces, el calendario civil está ligado, hermanos, con el entronamiento del rey. Es cuando se cuenta el inicio del año civil para los asuntos relacionados con el año Shemitah y con el jubileo. Para la declaración del Shemitah y del jubileo se utiliza el calendario civil, pero para la celebración de las santas convocaciones se utiliza el calendario eclesiástico o el calendario ceremonial, que empieza en cambio en el 1 de Nisan. Por eso es que nosotros leemos allí en Éxodo 12 que dice, y el primero del mes de Nisan será el primero de los meses. Pero usted dice, ¿pero para qué? Para la celebración de las fiestas, para la celebración de las santas convocaciones de los Moedim, en este caso tenemos tanto Hagim como días solemnes. O sea, Hagim tenemos 3, que tenemos allí Pesach, Shavuot y Tabernáculos. Son festividades realmente, son fiestas. Entonces, las 7 fiestas del Eterno no todas son fiestas, porque por ejemplo Yom Kippur no es una fiesta, ni Yom Teruah es una fiesta, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos 7 santas convocaciones. ¿Y por qué son santas? Porque el Eterno las ha santificado, al igual que el Shabbat. El Shabbat también es una santa convocación. De hecho, el Shabbat dice que en nuestra liturgia de cada Shabbat, decimos, esta es la primera de nuestras santas convocaciones, ¿no? Que es una recordación. El Shabbat es una recordación ¿de qué? Una recordación de la salida de Egipto y una recordación ¿de qué? De que el Señor descansó en ese día. ¿Ok? Que en realidad no es descansar, sino que en ese día Él se sentó a gobernar su creación. Así que tenemos, como les indicaba, 2 festividades que se unen en el 1 de Tishrei, que es Rosh Hashanah, que corresponde a la declaración del Año Nuevo Civil, y también tenemos Yom Teruah, que es el sonar de las trompetas. Sí, el sonar de trompeta que tienen otro propósito, no necesariamente es el mismo. Así que Rosh Hashanah no es lo mismo que Yom Teruah. Son 2 cosas diferentes, 2 celebraciones diferentes. La una se hace en la noche, ¿verdad? Y claro, la otra se hace en el día siguiente. Yom Teruah se hace en la mañana, no se hace en la noche, porque las festividades no se celebran en la noche, se celebran solo durante el día. ¿Ok? Yom Kippur luego tiene 10 días después, ocurre 10 días después, y luego pues la fiesta de las enramadas que va a ocurrir el 15 de Tishrei. Así que les voy a dar a ustedes, de acuerdo a este calendario, cuáles son estas fiestas. Entonces les indicaba, el día domingo en la noche y dura hasta mañana, hasta el día lunes, hasta la tarde, es Rosh Hashanah, y también, mi querida familia, es Yom Teruah, el día del sonar de trompetas, como dice el Señor, y al sonar de la trompeta, ¿de qué será que está hablando? De Yom Teruah. Cuando estudiamos las fiestas, ahí nos damos cuenta que el Señor está hablando de algo que para esta familia judía era muy familiar. ¿Sí? Y luego pues tenemos ya, mi querida familia, Yom Kippur el día miércoles. El 10 de Tishrei es Yom Kippur, que en este caso tenemos Erev Yom Kippur el día martes en la noche, ¿verdad? Y ya el miércoles 5 de octubre ya es Yom Kippur, un día en el que afligimos nuestras almas, en el que el Señor escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Sí, es un día en el que nosotros, hermanos, suplicamos para que el Eterno no nos borre. Sí, no nos borre de su libro, hermanos. Algunos dirán, no, es que nuestra salvación es eterna, nosotros nadie nos borra de ahí. Ya, pero yo le pregunto,
¿Será cierto eso? ¿Qué dice Apocalipsis 3:1? Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, dice, el que tiene los 7 espíritus de Elohim y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante del Eterno. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermano, te está diciendo, guarda mis festividades y sabrás cuándo vengo. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué diría eso? ¿Por qué tiene que decirme que no va a borrar el nombre de los que han andado en rectitud y que no han manchado sus vestiduras? O sea que sí las borra, pues, de los que no andan así. Si no, ¿cuál sería la necesidad de decir y no borraré su nombre del libro de la vida? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Así que, mi querida familia, alistémonos para la cena con el Rey en este domingo en la noche, en el que celebramos Rosh Hashanah, el inicio del año civil hebreo, ¿verdad? El inicio del año, el inicio de las fiestas de otoño. Y pues hay mucha actividad que hacer en estos 20 días de Tishrei, el día más agitado, el mes más agitado del año. Es celebración tras celebración, una tras otra, 10 días que tenemos desde el primero de Tishrei hasta el 10 de Tishrei, que es octubre 4. Tenemos 10 días, hermanos. ¿Para qué? Son 10 días de sombra en donde todo el mundo está realmente en un tiempo de introspección profunda, a analizar todo lo que tiene que corregir para presentarse delante del Eterno y que Él no borre su libro del libro de la vida. Su nombre, perdón. No borre su nombre del libro de la vida. ¿Ok? Gracias por corregirme, querida familia. Entonces, bien, ¿qué nos está indicando esto? Que no es como nos han contado, pues, ¿verdad? Porque ¿qué decía nuestro querido hermano Pablo? No que lo haya alcanzado, dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello. ¿Cómo? A ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Yeshua el Mesías. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Oye, estas palabras de aquí no están hablando de una salvación que no se pierde, sino de una salvación que se conquista, que hay que cuidar. Pero una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Yeshua, nuestro Mesías. ¿Sí? Por eso les digo, hermanos, hay que aprender a leer y no andar confiado. La gente anda confiada, hermano. Cree que la salvación simplemente es un asunto por allí de no mucha preocupación. Yo ya soy salvo, hermano, y a mí el Señor me va a perdonar todo porque yo tengo a Cristo y al Cristo lo uso de alcahuete para que me defienda. La verdad es que hay que volver a leer, porque posiblemente no es lo que nos han dicho de esa manera. Así que, mi querida familia, quiero darle las gracias por haberme acompañado en esta noche. Sí, tengo que dar la bendición. Bueno, no voy a dar la bendición, tengo que leer la bendición para todos mis hermanos. Así que el DJ que se me está adelantando con la música. Primero tengo que tener a mis tesoros conmigo. Sí. A ver, ven, Mati. Eso. Ven, Alexita. Bueno, pues vengan mis varoncitos acá, vengan los niños. Venga la suegrita también, que la gente quiere conocer a la suegrita. Siempre hablo de mi suegra
Ya, ok. Ok, dice que ella para Año Nuevo ya, ella sí se prepara para Año Nuevo. Ok. Ven, Dieguito. Ven. Vente por acá. Tiene cara de dormida. Tiene caro mío, Diego. No, estaba despierto toda la noche. Muy bien. Ven por acá. No, por el otro lado para que salgas bien acá. Eso. La Magdalena se estaba quedando dormida, ¿no? En la mejor parte. Ok. Bueno, ven rápido, mijo, que vamos a cerrar esto, ¿ya? Apure. Ahora se presenta con un peinado nuevo. Sí. Que se lo. Ok. Sí. Bueno, pues estamos listos ahora sí, ¿no? Dice, la bendición arónica, mi querida familia, ¿sí? Número 6 del 24 al 27. Que Adonai te bendiga y te preserve. Que Adonai ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracia. Que Adonai eleve su rostro hacia ti y ponga paz en ti. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Gracias, mi querida familia, por habernos acompañado en esta noche, en esta hermosa noche de Shabbat, ¿sí? El día domingo en la noche empieza otro Shabbat, ¿sí? Es un Shabbat alto, es un Shabbatón, ¿ok? Es, al igual que este, otro Shabbat, solo que en ese Shabbat sí se pueden hacer ciertas actividades que en este, en cambio, no se puede, ¿ok? Así que bueno, familia, me despido de ustedes y les deseo un feliz año nuevo hebreo 5783. Shalom Alejem, mi querida familia. Bye bye. Shalom. Shalom.